Bien, el mensaje del día de hoy es titulado El estado eterno de los creyentes. ¿Quién sabe qué es el estado eterno de los creyentes? A ver, el estado eterno, ¿qué situación hace referencia? Hace referencia a un tiempo futuro, a la escatología, a lo que va a venir, pero ¿a qué parte? La redención total, la glorificación, de la resurrección en adelante. Bien, estamos hablando del último, de lo último de los últimos tiempos. Ya lo que conocemos como cuando estemos en el cielo, cuando estemos con Dios, ya una vez que hayan pasado todas las cosas que quizás a veces nos centramos más en estudiar, sin embargo, es el momento en el cual ya todo está hecho, todo está consumado, la obra está consumada, Satanás está en el infierno y los santos están junto con Dios en el cielo. Cosa que todavía no pasó, no están en ese lugar, no están regenerados, sino que va a pasar en un futuro. Y justamente así se llama este mensaje del día de hoy, el estado eterno de los creyentes. Y yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido cierta curiosidad o tenemos cierta curiosidad sobre qué será el cielo. Estamos viendo, bueno, los jóvenes estamos viendo escatología, todavía no llegamos al estado eterno, pero estamos viendo las cosas que van a pasar antes. Y hace poco nos juntábamos también con los chicos y hablábamos de lo que va a pasar, de qué será, cómo va a pasar, qué vamos a hacer, dónde vamos a estar. Cantamos en muchas ocasiones más hallarnos allá, encontrarnos allá, más hallarnos allá, ¿qué será? Dice el himno. Otras canciones, otros himnos que intentan descifrar un poco eso que es ese estado del creyente en aquel momento. Pero cuando pensaba en esto, pensaba que incluso hay veces que dejamos este tema o lo tenemos descuidado, quizás dentro incluso de la misma escatología, dentro del estudio de las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. Quizás tenemos muchas discusiones o quizás hay muchos estudios sobre escatología que se enfocan en el rapto de la iglesia, en el milenio, en la tribulación, pero a veces dejamos de lado, al menos a mí me ha pasado, esto de lo que va a ser el cielo una vez que hayan pasado todas estas cosas. Más allá de que nos pase esto de que nos olvidemos, que le demos menos importancia, este estado eterno nos debería llamar poderosamente la atención. Este estado eterno nos debería emocionar, incluso en la vida práctica, en el día a día. Cuando vemos este mundo caído, cuando vemos este mundo y sentimos los efectos del pecado en el mundo, en la creación, en nuestro cuerpo, en nosotros, es bueno meditar incluso sobre aquel que va a ser nuestro destino final, vamos a decir. Los cielos nuevos y la tierra nueva, con su nueva Jerusalén, una ciudad. Después vamos a hablar un poco de eso. Ahí es donde vamos a pasar toda la eternidad. Incluso el reino milenial, el milenio de Cristo acá en la tierra, tan largo como sea la postura que tengamos, va a ser significativamente menor a lo que va a ser la eternidad. Y la Biblia presenta el cielo no como un destino místico, como un destino frío, sino que lo presenta como el hogar definitivo que Dios prepara para sus hijos, como un hogar. Todos los creyentes debemos sentir un anhelo profundo por habitar en las moradas celestiales. Abraham vivió, dice Hebreos 11, versículo 10, dice que vivió como un extranjero en la tierra prometida porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él vivió como extranjero en la tierra prometida porque esperaba aquella ciudad. Y vamos a buscar en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Que alguien lo lea, yo mientras me saco el abrigo.
Segunda Pedro 3:13. Muchas gracias, tío. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva. El nuevo cielo y la tierra nueva son nuestro destino final, como decía recién. Y es eso lo que deberíamos estar buscando. No podemos descuidar esta doctrina, no podemos descuidar lo que va a pasar en ese momento, porque es muy importante. Entonces, ¿por qué estudiar el estado eterno? Normalmente, como decía, nos enfocamos a veces en eventos intermedios, temporales, y quizás relegamos el estudio del estado eterno al final. Sin embargo, como leímos recién en 2 Pedro, nuestro destino es ese, la eternidad, vamos a pasar ahí. Más allá de cualquier cuestión profética que pase en el medio, lo importante, como varias veces hemos dicho hablando por ahí con Pablo, lo importante es que al final ganamos. Eso es lo importante, que al final Dios gana y nosotros con Él. Ahora, antes de empezar a profundizar en esto, creo que hay dos errores que a veces caemos, quizás uno más que el otro, pero hay dos errores a la hora de estudiar el estado eterno. El primero de ellos es básicamente no estudiarlo, o ignorar el tema, o desviar o evitar cuando llega este tema. Hay muchas iglesias, gracias a Dios, no es así en la nuestra, que quizás apenas se menciona, apenas se habla sobre esto, sobre el estado eterno. Casi queda como si fuera un murmullo al final del libro Apocalipsis, como algo que, bueno, y al final el cielo, y listo. Todo lo que pasó, todo, y al final, listo, ganamos, como decía recién. Sin embargo, es muy importante, como veíamos recién, este estudio. Pero el segundo problema que quizás a veces recaemos, al menos yo recaigo muchas veces, es, y no se alarmen con la palabra, pero voy a decir súper espiritualizarlo, y ahora lo voy a desarrollar. Cuando espiritualizamos al extremo el estado eterno, y lo tratamos como algo tan trascendente y tan alejado, tan allá, que perdemos lo que realmente es. El cristianismo romano, medio impulsado por las ideas de Platón, las ideas platónicas, que ya nos hacen referencia a algo como del más allá, lo platónico, del mundo de las ideas, que no es material, enseñó erróneamente que el estado eterno, o que el mundo físico, lo material, es enemigo de lo espiritual, como que lo material está mal y lo espiritual está bien. Y por desgracia, cuando muchos cristianos piensan en su hogar eterno y piensan en el cielo, lo perciben como una existencia así, como algo mística, algo plenamente espiritual, como nebulosa, como que vamos a estar en nubes y vamos a ser como fantasmas que no tienen cuerpo, que no es algo real, materialmente real, sino que es algo, bueno, espiritual, que está por allá lejos. Pero nada más alejado de lo que dice la Biblia. Vamos a estar viendo, y búsquenlo en Apocalipsis capítulo 21 y 22, que es el pasaje más específico que habla sobre el estado eterno. Apocalipsis capítulos 21 y capítulo 22. No lo vamos a leer todo porque no nos daría el tiempo. Pero dentro de estos capítulos hay cosas que podemos conocer con un detalle hasta minucioso y con un alto grado de confiabilidad. Así también como hay cosas que son difíciles de entender y quizás no sabemos mucho. Pero hoy vamos a ver ciertos puntos sobre este estado eterno. Pero antes vamos a acordar ciertas suposiciones, o una suposición clave para no confundirnos. Y es un marco, vamos a trabajar sobre cierto marco escatológico, vamos a decir. No confundamos el estado eterno con las cosas que van a pasar antes.
Para situar el estado eterno, vamos a hacer un orden, que acá podemos estar o no de acuerdo, pero creemos que primero viene Cristo a buscar a su iglesia, ¿o no? A partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Está la tribulación, ajá, se me cruzaron las ideas. Va a estar la tribulación, la gran tribulación, mientras tanto los santos son juzgados. Viene Cristo, viene el milenio, aquí en la tierra después de la tribulación, después del milenio, el juicio final y la nueva creación, los cielos nuevos, la tierra nueva, que es distinto al milenio, es distinto a todas las cosas que pasan en Apocalipsis 4 hasta el 20, mitad del 20 o 21. Entonces, este marco nos muestra que el estado eterno es el propósito final de este plan de Dios. El estado eterno no es un apéndice más dentro de la escatología, de los eventos escatológicos, sino que es el punto culminante, es donde apunta todo, es donde termina todo lo que conocemos y toda la revelación apunta hacia ese lugar. Vamos a leer, a ver ciertas consideraciones sobre el estado eterno. Vamos a buscar Apocalipsis 21 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice Apocalipsis 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primero ya había pasado. Y quizás yo la primera vez que mientras preparaba el mensaje, que me puse a leer este versículo, la primera sensación, o lo primero que transmite este primer versículo, en especial el versículo 1, es una sensación de paz. Al menos es lo que me pasó a mí. Es el momento en el cual Dios ya dice: acá ya está, ya pasó, con todo el ruido que venía de los capítulos anteriores de Apocalipsis, con todo la bestia, las guerras, las naciones, la violencia, lo sangriento que es, las señales, las copas, los sellos, las bestias raras, las cosas que por ahí no entendemos, que se discuten, ya todo eso pasó, Satanás, el cuerno pequeño, todo pasó. Ya Satanás, ya los demonios, ya los que siguieron a Satanás, los que no siguieron a Dios, a Cristo, están en el infierno, ya está. Ya no hay más. Ya todos los santos que creyeron en Cristo, en el Antiguo Testamento, en el día de hoy, en el milenio, los que sean, todos ya están con Dios en el cielo. Y la verdad, al menos esa sensación de paz que al menos a mí me transmitió este versículo de: ya pasó todo el ruido. Hay quienes interpretan en el versículo 1 que dice: y el mar ya no existía más, interpretan como el mar como una figura caótica, que se tenía como algo de cosas malas o de caos. Bueno, ya no hay más caos. Ya todo está en su lugar, ya todo está como Dios lo había planificado y ya está todo los cabos atados. Ahora, una de las consideraciones que vamos a tener en cuenta, y es algo que me gustó mucho, son ciertos paralelismos, ciertas comparaciones que podemos hacer entre el relato de la creación en Génesis 1 y 2 y la nueva creación que está descrita acá en Apocalipsis 21 y 22. La nueva creación es una restauración de la creación original. La creación original que Dios creó y dijo: esto es bueno, que Dios le pareció bueno.
Esto ya sería un argumento en contra de todos aquellos que dicen que lo material está mal, ¿no? Dios creó el mundo y le pareció que era algo bueno. Por lo tanto, es útil volver al principio y luego poder mirar al final. Para usar terminología teológica, podemos estudiar tanto la protología, que se llama, que es el estudio de las cosas iniciales, como la escatología, el estudio de las cosas, de las últimas cosas, y encontrar similitudes, encontrar comparaciones. Miren, estas comparaciones que hay entre los dos primeros capítulos de la Biblia con los dos últimos hasta nos llevan a mí al menos me llevaron a sorprenderme. En las dos porciones de la Biblia vemos como Dios es el creador, Dios es el hacedor de las cosas. Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces en Apocalipsis 21:1 Juan dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. En el relato de Génesis dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, en el versículo 3. Y en Apocalipsis dice que, obviamente no es todo igual, sino que va tocando las cosas parecido. En Apocalipsis dice que no hay necesidad de una lámpara, no hay necesidad de luz, porque la gloria de Dios iluminará a su pueblo. Eso lo leemos en el capítulo 22, versículo 5. En Génesis 1 y 2 aprendemos sobre el huerto del Edén. En Apocalipsis 21 y 22 vemos los cielos nuevos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Con respecto a la presencia de Dios con el hombre, dice que en Génesis Dios caminó en el jardín junto con Adán. Y entonces se nos dice también en Apocalipsis 21:3, como lo acabamos de leer, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos. Dios en la presencia, Dios en presencia en conjunto con el hombre, tanto en Génesis como en Apocalipsis. En Génesis habla de la muerte, dice que la muerte fue prometida a causa de la desobediencia, porque el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Apocalipsis 21:4 habla también de la muerte y nos dice que la muerte es eliminada, la muerte ya no estará más. En cuanto a la maldición, en Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Y Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, leíamos recién. En el relato de Génesis había un río que brotaba del mismo Edén. Y en Apocalipsis 22:1, después lo vamos a ver, también hay un río. Está el río de agua viva, agua de vida. Y además otra cosa muy importante, el árbol de la vida. El árbol de la vida, que lo leemos en Génesis 2, Génesis 3. Después no vemos más ese árbol de la vida. Pero Apocalipsis 22:2 dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el huerto del Edén. Y va a aparecer otra vez el árbol de la vida en la nueva Jerusalén. Génesis 1:26 al 28 dice el mandato de Dios para que la humanidad gobierne y someta a la tierra como mediadora de Dios. En el último versículo sobre la nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22:5, dice que el pueblo de Dios va a reinar en la tierra. Dice, reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. Satanás, un papel muy importante en Génesis, engañó a los portadores de la imagen de Dios en Génesis 3. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, a partir del 20, los primeros versículos del 20, Satanás es encarcelado en una prisión en el abismo, y 1000 años después es condenado y es lanzado al lago de fuego para siempre. Entonces ya en el estado eterno ya Satanás no juega ningún papel, Satanás ya está alejado de la presencia de Dios. La importancia de las naciones.
En Génesis ya nos tenemos que ir un poquito más adelante, en Génesis 10, 11, habla de las naciones, de los países que pertenecían a los hijos de Noé. Pero en Apocalipsis 21, 24, lo vamos a leer después también, dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y está hablando de la Nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Desde Génesis 10 en adelante, casi hasta el final, las naciones están todas en conflicto. Siempre hay guerras, siempre hay peleas, discusiones entre las naciones. Sin embargo, en Apocalipsis 21 y 22 las naciones están en paz. Apocalipsis dice que las hojas de este árbol de la vida que hablábamos recién son las que son para salud de las naciones, son las que traen la paz a las naciones. Es imposible leer esto y no encontrar un patrón al estudiar Génesis 1 y 2 y después estudiar Apocalipsis 21 y 22. Hay una fuerte conexión entre este relato de la creación y a su vez también el relato de la nueva creación. Ese es el primer punto que me gustó mucho para que reflexionemos un poco sobre la creación y la nueva creación. En segundo lugar, hablamos de la Nueva Jerusalén. Este es el segundo detalle que vamos a ver del estado eterno, es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta Jerusalén fue esta esperanza de Abraham que leímos en Hebreos. En lo referente a esta ciudad hay muchas opiniones sobre lo que realmente es. Algunos creen que esta Nueva Jerusalén misma es la tierra nueva en sí, así que para ellos no existe nada más aparte de esta ciudad. Y la otra postura es que la Nueva Jerusalén va a estar dentro de la nueva tierra, que es lo que más pareciera decir la Biblia. Juan vio primero nuevo cielo, nueva tierra, y después habló de una Jerusalén que bajaba del cielo, lo leímos. Esta podríamos decir que va a ser la capital del cielo, quizás. Vamos a leer en Apocalipsis 21, versículo 24. Dice Apocalipsis 21, 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Vamos a seguir leyendo hasta el 26. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Fíjense que este pasaje habla acerca de las naciones, y que las naciones y los reyes de la tierra van a traer su gloria a la ciudad. El hecho de que las naciones traigan su gloria a la ciudad muestra que probablemente habrá actividad fuera de esta ciudad santa, de la Nueva Jerusalén. Y que estas naciones de las afueras van a traer contribuciones a esta ciudad. ¿Y en qué constará todo eso? Yo me ponía a leer y hay un montón de posturas, ideas, mucho no sabemos. Pero pensar en todas estas cosas despierta una cierta curiosidad de saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué haremos? ¿Cómo va a ser? Entre otras preguntas. Pero en tercer lugar vamos a ver sobre la presencia de Dios. Y vamos a volver a Apocalipsis 21:3, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios va a establecer su presencia plenamente entre los hombres. En el Antiguo Testamento, como la mayoría sabremos, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, estaba en el templo, simplemente estaba en el tabernáculo y en el templo. Con la llegada de Jesús, Dios habitó entre los hombres, dice la palabra de Dios. En este tiempo en el que estamos ahora, entre las dos venidas de Jesús, Dios reside en su pueblo a través de ¿quién?
Del Espíritu Santo. Dios reside en su pueblo a través del Espíritu Santo. En el milenio Jesús va a estar de nuevo físicamente presente en la tierra mientras el Espíritu Santo también continúa en su pueblo. Pero en el estado eterno va a ser algo muy distinto. La plena presencia de Dios va a estar en la nueva tierra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habitando esa nueva tierra en conjunto con la humanidad redimida. Es notable que no va a haber templo en la ciudad de Jerusalén, en la nueva Jerusalén, porque Dios y el Cordero son el templo. El cielo es la presencia inmediata de Dios, básicamente, porque solo Dios, en su deidad infinita, puede ser capaz de llenar lo que es un cielo, un tiempo infinito. Pero más allá de la presencia de Dios, vamos a hablar de algo que no va a estar presente, que lo leímos también. Le puse el punto 4, la muerte de la muerte, pero hay varias cosas. Dios va a quitar los aspectos negativos del mundo anterior. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 21. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Y es más, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras, hasta ahí vamos a leer. Hago nuevas todas las cosas. Dios dice que hace nuevas todas las cosas. Todas estas cosas viejas pasaron, ya no va a haber dolor. La vieja creación fue marcada por la maldición del pasado. Ahora en el nuevo orden todo mal va a ser erradicado. La tristeza que conocemos acá, y la conocemos muy bien, se convierte en alegría eterna. Nadie va a llorar en el cielo, nadie va a llorar ante el trono de Dios, porque las injusticias, las pérdidas, van a ser erradicadas de forma perfecta. La muerte con todo su misterio ya va a quedar atrás. No hay más enemistad de la muerte, como dice en Romanos 5:21. No va a haber dolor personal, sino que va a haber vida, vida perpetua. Viene el día en cuando todos los efectos negativos que tenemos por la caída van a ser erradicados. Y a veces vivir en un mundo como el que vivimos hace que parezca que estos aspectos negativos, estas cosas malas, van a estar para siempre. A veces mentalmente, por más de que si nos preguntan, vamos a decir, no, en el cielo no va a haber, mentalmente por ahí no lo dimensionamos. La palabra de Dios dice que el pecado y sus efectos van a ser eliminados. Y en quinto lugar me gustaría hablar de algo que tiene que ver también con esto, y habla de no solamente quién no va a estar, sino quiénes no van a estar. Y vamos a ir al versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dice después el capítulo 22, versículo 15, dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Una anécdota graciosa, cuando yo era chiquito una vez me encontré con este versículo, y mi primera reacción fue largarme a llorar, porque pensaba en mi perro. Y decía, mi perro no va a ir al cielo, porque dice que los perros van a quedar fuera. Sin embargo, hace referencia a personas. Cuando muchas veces se hace referencia a perros como personas despreciables, personas que hacen el mal. Ahora, este detalle nos parece obvio, pero los creyentes son los que van a heredar la nueva tierra, mientras que los incrédulos van a ser excluidos. Este pasaje nos recuerda que la historia
La historia de la humanidad no termina bien para todos. El pueblo de Dios va a heredar la tierra nueva, pero los impíos van a ser desterrados, no van a entrar. Este es un claro pasaje en contra de estas personas, posturas que enseñan que la tierra y el cielo nuevo es el destino de todos. Digamos que todos vamos a ir al cielo, que al final todos somos hijos de Dios y vamos al cielo. No. Este pasaje es claro en contra de eso. No es el destino de todos. La salvación viene solamente a través de la fe en Cristo. Y los que no tengan eso, los que no se hayan arrepentido en el momento oportuno y los que no hayan creído en Cristo como su Salvador, no van a entrar al cielo. Y en sexto lugar me gustaría volver a la Nueva Jerusalén. Acá hay mucho de qué hablar, porque da ciertas medidas, uno se puede imaginar un poco cómo será. Vamos a leer. En 21:10 dice, me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima con piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a seguir, pero vamos a ir viendo que tenemos una descripción de lo que va a ser la Nueva Jerusalén. Según Apocalipsis, el versículo 12 que leíamos recién, la ciudad va a tener un muro gigante, un muro alto, con 12 puertas, que a las puertas van a estar, van a ver, dice, van a 3 puertas perdón, que van a tener los 12 inscritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente van a haber 3 puertas, al norte 3 puertas. Van a haber 12 ángeles, los nombres de las 12 tribus. El versículo 13 dice que van a estar divididas en cuanto a los puntos cardinales, como leíamos recién. Esto puede sugerir una cierta continuidad con la tierra vieja, de la tierra nueva con la tierra vieja. El versículo 14 dice que la pared de la ciudad va a tener 12 piedras de fundación con los nombres de los 12 apóstoles en ellos. El versículo 15 dice que la ciudad y el muro pueden ser medidos. Dice que el que habla conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Algo físico, algo que vamos a tener, algo material. Se nos dan las dimensiones, la ciudad se halla establecida como en un cuadro. Es decir, que la longitud del ancho, que van a ser el mismo, como un cuadrado. Dice, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, dice el versículo 16. Podríamos estar hablando de un cubo, de un rascacielos, algo muy grande. Hay muchas posturas en cuanto a esto. Vamos a saltear algunas cosas para no aburrirlos. Pero si se pueden meter en esto, lo que va a ser la ciudad, pueden ver que va a ser algo que vamos a palpar, que vamos a ver, que va a ser maravilloso, que no podemos ni entender, que va a tener más del tamaño de una provincia. Es algo increíble. La visión continúa describiendo esta ciudad. Mide los estadios, hace todo eso.
Los teólogos destacan muchas cosas como la ausencia del mar, que comentaba recién que es sin caos, las puertas siempre abiertas, quizás un significado de un acceso continuo, la luz de Dios que llena todo, no se va a necesitar ni sol ni luna. Dice, hay una frase de alguien conocido que dice que los cielos nuevos y la tierra nueva van a ser tan gloriosos que van a hacer que los anteriores parezcan algo insignificante. Los cielos nuevos y la tierra nueva van a permanecer para siempre, no tiene nada de malo. Y en este lugar dice que también va a haber un árbol de la vida, que es el séptimo punto. Es la prominencia del árbol de la vida. Vamos al capítulo 22 ya. 1 y 2. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuándo era la última vez que se había visto este árbol? Lo dijimos recién. En el Edén. Después de la caída, a Adán, a Eva, se les prohibió comer el acceso a este árbol de vida. Dios envió un ángel, dice, para que guardara el árbol, de modo que ninguno pueda tener acceso a este árbol de vida. Pero en esta nueva Jerusalén vemos que el árbol de la vida va a estar ahí presente. Y no vemos que va a estar cuidado por un ángel y nadie se va a poder acercar. No. Dice que va a llevar 12 tipos de fruto. Un fruto para cada mes, lo cual también nos hace pensar algo, ¿no? Que va a haber alguna medida de tiempo, va a haber algo con lo cual se podrá contar el tiempo, no lo sabemos. Pero va a haber un fruto para cada mes. Las hojas de este árbol dice que tiene una función, dice que van a ser usadas para la sanidad de las naciones. Y esto no significa, o significa que las naciones van a estar en pelea, en guerra, y entonces van a... No, porque no va a haber más guerra ni pleitos, sino que las hojas del árbol son las que van a mantener esta armonía perpetua entre las naciones. El acceso a este árbol ya no va a ser prohibido, sino que va a ser accesible para todos en la nueva tierra. Y por último lugar, lo que me llamaba la atención también es la comunión eterna. Y no solamente la comunión, sino el servicio, porque ahora como vamos a leer, 22:3, ya lo leímos, pero lo vamos a leer, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ellas, y sus siervos, ¿qué dice? Le servirán. Sus siervos le servirán. Vamos a tener comunión plena con Dios. Vamos a poder servir a Dios. En el versículo 4 aprendemos que vamos a tener una intimidad absoluta con Dios y que su nombre va a estar en nuestras frentes, cosa que hace referencia a esto, a una comunión íntima. En el versículo 5 leemos también, la nueva tierra va a gozar de la presencia y de la luz de Dios por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos, dice el versículo 5. No tiene fin, esto va a durar toda la vida. Va a toda la eternidad. El estado eterno que se nos prometió nos debe emocionar profundamente. Debe emocionar nuestros corazones. Todo lo que hacemos, todo lo que luchamos, todo tiene que apuntar hacia ese periodo de la historia. Porque en resumen, y ya terminando, todo cambia cuando nuestra mirada se eleva para mirar aquel lugar. A mí realmente me hizo muy bien poder pensar en este futuro. Pensar en algo que no va a ser una cuestión mística, algo que vamos a hacer fantástico. Va a ser real, va a ser material, vamos a ver, vamos a tocar, vamos a estar, vamos a caminar por las calles, o lo que Dios disponga. No sé si caminaremos, qué haremos, pero vamos a tener un cuerpo
glorificado. Pero vivir con la eternidad delante, en nuestra mira, en nuestra vista, rompe esta quizás a veces la aflicción que a veces tenemos. Enciende el celo por eso. Dice, como leímos en 2 Pedro 3:11, no leímos 2 Pedro 3:11, dice, considerad lo serio de esto, en qué manera deberáis ser en santa y piadosa conducta, esperando nuevos cielos y nueva tierra. Vamos a buscarlo, 2 Pedro 3:11 y con eso terminamos. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Lo había parafraseado, pero lo había parafraseado medio mal. ¿En qué manera tenemos que considerar aquellos nuevos cielos y nueva tierra? Tenemos que esperar aquellos nuevos cielos y nueva tierra. Cada capítulo de la Biblia apunta a este clímax, vamos a decir, glorioso. Que nuestra vida pueda también apuntar a eso, que nuestra vida profese también ese anhelo de buscar las cosas que van a venir, las cosas del cielo, las cosas que vienen de Dios, y que lo podamos hacer coherente y con coherencia con todo esto que veníamos viendo. Espero que les haya sido de bendición a ustedes también, como lo fue a mí, y que podamos seguir reflexionando un poco sobre esto que va a ser, ¿no? Los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén, con todos los misterios que quizás despiertan en nuestra mente, pero con lo lindo que también despierta en nuestros corazones.